Hola, soy Valentina y le voy a hablar del sistema nervioso. Está formado por células llamadas neuronas y neuroglías que forman una red nerviosa que transmite los impulsos nerviosos por el cuerpo. Coordina las funciones motoras, glandulares, viscerales y psíquicas del individuo. Las neuronas son células muy especializadas en recibir estímulos externos e internos y conducir y transmitir impulsos nerviosos. Detectan y transmiten las modificaciones del medio externo-interno y los estímulos sensoriales como la temperatura, la presión, la luz, los sonidos y el gusto. El estímulo nervioso ingresa a la neurona por las dendritas, que son cortas, múltiples y se unen con otras neuronas, y sale de la neurona por el axón, donde posee la vaina de mielina, una lipoproteína que está presente en la membrana plasmática de las células de la glía, producida por los oligodendrocitos, células gliales con muchas prolongaciones que abrazan los axones neuronales. La mielina actúa como aislante. Cuanto más mielinizada esté la fibra nerviosa, más veloz será la conducción del estímulo. La neurona tiene dos propiedades fundamentales: la excitabilidad, que es la capacidad de reaccionar con movimientos vibratorios frente a diversos estímulos como la luz, la electricidad, el frío, el calor, etc. Y la conductividad. Los movimientos vibratorios producidos por los estímulos generan impulsos que son conducidos desde un punto a otro del organismo. La dirección de conducción de un nervio sensitivo aferente es centrípeta y la de un nervio motor eferente es centrífuga. La sinapsis es la unión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y una fibra muscular para que se produzca el pasaje del impulso nervioso. Se inicia por una descarga eléctrica en la membrana plasmática de la neurona presináptica. Un impulso nervioso libera neurotransmisores, que son proteínas sintetizadas dentro del cuerpo de la neurona, al espacio sináptico. El acto reflejo es el recorrido realizado por el impulso nervioso que se inicia en un estímulo captado por neuronas sensoriales, pasa por un centro reflejo y genera una rápida respuesta de los órganos efectores. Los receptores están presentes en la piel, en los órganos sensoriales como los ojos, los oídos, la lengua y las fosas nasales. Formado por neuronas especializadas en captar estímulos internos y externos, que al ser transformados en impulsos nerviosos viajan por la vía eferente sensorial hasta la médula espinal, donde una interneurona capta la información. El impulso es enviado a una neurona motora de la médula, que lo lleva hasta un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula. Los actos reflejos son actos involuntarios donde se produce una respuesta rápida y sin control de la conciencia. Son coordinados por la médula espinal. Si el órgano efector es un músculo, la respuesta se traduce en una contracción. Si es una glándula, en una secreción. Los actos reflejos pueden ser innatos, que aparecen al nacer o al poco tiempo después de nacer, como el reflejo de succión, la tos, el parpadeo, o adquiridos condicionados, y son aquellos que se aprenden. El aprendizaje de humanos y animales se logra por medio de los reflejos condicionados. Los actos voluntarios son movimientos conscientes dirigidos por el cerebro y dependen de la voluntad del individuo. El líquido encefalorraquídeo transporta proteínas, glucosa, sales minerales, sodio, potasio, calcio, también un escaso número de linfocitos, y la cantidad fisiológica del líquido encefalorraquídeo circulante es de 120 a 140 milímetros, volumen que se reemplaza alrededor de 5 veces cada 24 horas. Dentro del cerebro existen 4 ventrículos y la circulación del líquido encefalorraquídeo es cerrada, sin posibilidad de distenderse. La sustancia gris y la sustancia blanca son parte del sistema nervioso central. La sustancia gris genera impulsos nerviosos y la blanca los conduce. La materia gris está formada por cuerpos agrupados en las cercanías de la base del cerebro, se denomina núcleos grises. Estos se asocian a funciones como las emociones, el pensamiento y el aprendizaje. Los núcleos grises fuera del sistema nervioso central se llaman ganglios. La sustancia blanca conduce los impulsos nerviosos a través del sistema nervioso central. El cerebro es el órgano más grande que conforma el encéfalo y se divide en telencéfalo, donde está la corteza, presenta fisuras y la mayor de ellas es la longitudinal, que divide el telencéfalo en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Las fisuras no son iguales entre los seres humanos, todos los individuos tienen distintas. El hemisferio derecho coordina las actividades móviles de la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo de la parte derecha. El hecho por el cual la gran mayoría de las personas escriben con la mano derecha determina la dominancia del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está involucrado con el lenguaje, la lógica, el razonamiento, la información, el análisis y la deducción. El hemisferio derecho interviene en todo lo relacionado a lo emocional, la imaginación, la intuición, las sensaciones, los recuerdos, imágenes y sonido.
es más subjetivo ya que controla todo lo que no tiene que ver con lo verbal. Cada hemisferio del telencéfalo se divide en 4 lóbulos, llamados frontal, temporal, parietal y occipital. Está también el área cortical sensitiva, donde recibe los estímulos captados por los órganos de los sentidos, el área cortical motora, zona donde se producen las respuestas que son reflejadas por los órganos efectores, y hay una estrecha relación entre el área motora y el área sensitiva. El área cortical de asociación es el lugar donde son almacenadas las habilidades aprendidas y todos los recuerdos. Es integradora, ya que contacta áreas sensitivas con áreas motoras de la corteza cerebral. Las vías sensitivas son aferentes, por transportar los impulsos desde los receptores hacia los centros nerviosos. Las vías motoras eferentes, ya que el impulso viaja desde el centro hacia los órganos efectores en la periferia. En el lóbulo frontal se controlan los movimientos voluntarios de la personalidad, la inteligencia, el pensamiento, la conducta, el razonamiento, las decisiones, los impulsos, el comportamiento sexual y más. El lóbulo temporal contiene los centros de percepción de la memoria y el equilibrio, recuerdo de objetos, palabras, imágenes. Está la percepción auditiva, puede intervenir en determinados estados de ánimo como el miedo y la irritación. El lóbulo parietal controla las actividades sensitivas del olfato, el gusto y el tacto, como también las sensaciones de dolor, calor y presión. Y el lóbulo occipital controla la visión. El diencéfalo es donde se procesa la información que llega y está constituido por el tálamo, que integra los impulsos sensitivos y motores, recibe estímulos visuales, auditivos, táctiles, dolorosos. Es el centro de enlace entre la médula y el cerebro. El hipotálamo regula los estados emocionales, sensaciones de placer, enojo, dolor, condiciones internas del organismo como hambre, sed, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, sueño, vigilia, calor, frío, y segrega importantes hormonas. El subtálamo relacionado con los movimientos del cuerpo. El epitálamo controla la glándula pineal, que segrega la hormona melatonina, importante con respecto al descanso. El cerebelo forma parte del encéfalo también, armoniza todos los movimientos voluntarios del cuerpo para que sean precisos y acordes. En el mesencéfalo se encuentran los núcleos que dan origen a importantes nervios craneales, como los nervios oculares, oculomotor y troclear. El bulbo raquídeo. Los nervios provenientes de un hemisferio cerebral se entrecruzan en el bulbo raquídeo y se dirigen en el lado opuesto hacia el cuerpo. También los impulsos son llevados por el bulbo raquídeo desde la médula espinal hasta el cerebro. La médula espinal es una prolongación del encéfalo en forma de cordón, protegida por vértebras, y está envuelta por la pía madre, el aracnoide y la dura madre, que son capas meningias que le dan protección. En la zona central de la médula hay un conducto que se llama epéndimo, por donde circula líquido encéfalo-raquídeo, que le da protección mecánica a la médula ante traumas eventuales. Es un órgano conductor de impulsos nerviosos desde la periferia a los centros nerviosos y de estos a la periferia. También es un órgano asociativo, ya que actúa de manera independiente del encéfalo. La anatomía y fisiología del sistema nervioso somático. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, protegidos por el cráneo y la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios y nervios periféricos. Los nervios sensitivos transportan los impulsos nerviosos desde los órganos receptores externos, la piel y los músculos, hacia el sistema nervioso central. Los nervios sensitivos viscerales lo hacen desde los órganos internos. Los nervios mixtos son somáticos o viscerales, y de acuerdo a su origen, los nervios se pueden clasificar en nervios craneales a partir del tronco encefálico. Hay nervios sensitivos, motores y mixtos, los nervios raquídeos que emergen en la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. Todos son mixtos, poseen elementos somáticos relacionados con la piel, los músculos esqueléticos y elementos viscerales autónomos que controlan las actividades de muchas glándulas y de la musculatura lisa. Los ganglios nerviosos se agrupan en el trayecto de los nervios del sistema nervioso periférico, somático y autónomo por fuera del sistema nervioso central. Se ubican cerca de la base del cerebro y actúan como conexiones intermediarias entre los sistemas nerviosos central y periférico. El sistema nervioso periférico se clasifica en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Las células del sistema nervioso somático controlan las funciones voluntarias del individuo, como el sentido del tacto, la visión, el gusto o los movimientos de los músculos esqueléticos. Y el sistema nervioso autónomo se compone de neuronas que dirigen actos involuntarios como las secreciones glandulares, los movimientos respiratorios, cardíacos, viscerales. Está compuesto por 12 pares de nervios craneales, originados en su mayoría en el tronco encefálico,
y por 31 pares de nervios raquídeos que emergen de ambos lados de la médula espinal para inervar los diferentes órganos corporales. Anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo. Controla y regula todas las actividades metabólicas del organismo, tiene importante relación con el sistema endocrino. Se activa a través de centros nerviosos ubicados en el área de la corteza cerebral, en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en la médula. Es eferente y se distribuye por todo el sistema nervioso central y somático. Está formado por dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La actividad del sistema nervioso simpático requiere gasto de energía, mientras que el parasimpático la conserva. La mayoría de los órganos del cuerpo reciben inervación simpática y parasimpática con respuestas casi siempre opuestas. Los nervios del sistema simpático se originan en la médula espinal. Al activarse el sistema simpático se produce dilatación pupilar, inhibe la producción de lágrimas, reducción de irrigación sanguínea a nivel glandular, lo que ocasiona también inhibición en la producción de saliva y la sequedad de la boca, produce inhibición de la motilidad gastrointestinal, de la secreción glandular y contracción de todos los esfínteres. Y la actividad del sistema nervioso simpático se pone de manifiesto cuando el sujeto está frente a situaciones extremas donde el estrés impone la lucha o la huida y prepara al organismo ante la emergencia. El sistema nervioso parasimpático se origina a partir del tronco encefálico y el nervio vago transporta la mayor cantidad de fibras preganglionares parasimpáticas. La activación del sistema nervioso parasimpático se relaciona con todos los sucesos internos que requieren recuperar energías y que llevan al reposo y a la relajación. La acción del parasimpático se presenta, por ejemplo, al terminar un ejercicio físico, donde disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria, o luego de comer, donde aumentan las secreciones gastroentéricas y el peristaltismo. También se reduce el flujo de sangre hacia el cerebro, ocasionando la típica somnolencia. Eso es todo. Gracias.